Hay muchas personas que me han dicho, pero Dios no existe, Dios no es real. Y déjame decirte que Dios sí existe y Dios es real. Es más fácil creer en extraterrestres para la gente, en ovnis, creer en la teoría de la evolución antes que creer en el libro más sagrado de todos los tiempos. Las tres religiones monoteístas en el mundo coinciden en que existe un Dios. Es decir, no puede ser que las tres religiones monoteístas en el planeta se hayan puesto de acuerdo para decirnos si existe un Dios, un creador, existe un soberano. Mientras que la ciencia está dividida entre sí, unos argumentan de que sí existe un creador y otros dicen que no. Pero los que dicen que no son una minoría. Pero los que dicen que sí existe un Dios son una gran cantidad de científicos. Bien, vamos a hablar sobre este tema tan importante que es la resurrección. Y está en el libro de Mateo capítulo 28, verso 1, que dice: pasado el día de reposo. Para los judíos, el día de reposo es uno de los días más sagrados del judaísmo. Es un día donde es para la unificación de la familia, es para interactuar con los hijos, es para enseñar la Torá. Ese es el día de reposo, para orar. No hacen absolutamente nada, se limitan al trabajo y lo aplican en sus vidas lo que es el servicio dentro de la familia. Eso es el día de reposo, dedicado al hogar, dedicado a la familia, dedicado a los hijos, dedicado a leer la Torá, dedicado a la oración. Dice: al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Las mujeres siempre están en escenarios importantes en la vida, ¿no? Siempre. De hecho, podemos decir que el hombre sin la mujer está incompleto, porque bíblicamente la mujer es ese acompañante que a todo hombre le hace falta. Quizá de repente hay personas que puedan estar pasando ahorita por un proceso de divorcio, por un proceso de sentimiento amoroso, por un proceso delicado. Pero yo quiero que tú entiendas algo muy importante. Las mujeres en la vida siempre son y serán importantes, bien sea como alguna amistad, como consejera, como esposa, como madre, como hijas, como alguna vecina, porque siempre la mujer es como más dada al servicio. En el caso de María Magdalena y la otra María que se acercaron al sepulcro, era porque tenían esa peculiaridad del servicio. Yo te invito a ti a honrar a las mujeres, aunque por allí hay movimientos feministas que se han atrevido a romper la Biblia, que se han atrevido a insultar gobiernos, que se han atrevido a ser personas groseras con los países, movimientos feministas que se han atrevido incluso a insultar a Jesucristo. Y son movimientos que van más inclinados hacia obras satánicas, anti Dios. Mi fe cristiana respeta y valora muchísimo a la mujer, pero cuando los movimientos feministas se atreven a orinar sobre la Biblia, se atreven a escupir la Biblia, se atreven a decir que Jesucristo es un homosexual, todo eso atenta contra nuestra dignidad en la fe. Entonces, si tú no quieres que te ofendan tus pensamientos, tu ideología quizás un poco absurda,
no insultes a más de 2.000 millones de cristianos en el mundo. Nosotros somos de las 3 religiones monoteístas, una de las más grandes del planeta. Entonces, para poder disipar la fe cristiana, tendrías que matar más de una cuarta parte de la humanidad, y eso es imposible. Tendrías que enfrentar a toda esa cantidad de personas que están con vida, que creen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces sigue diciendo la Escritura: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Un ángel del cielo, en el día de la resurrección, descendió del cielo y llegando removió la piedra. ¿Puedes tú creer que eso haya ocurrido? Está escrito en el sagrado libro. Y hay 3 escritores, o mejor dicho, hay 4 escritores de la Biblia que coinciden en esto. De esos 4 escritores que coinciden en esto, o mejor dicho, 5, de los 5, 2 de los escritores o 3 de los escritores no conocieron personalmente a Jesucristo. Es decir, ellos escriben de acuerdo a los relatos que oyeron de miles de personas que fueron testigos de que esto sí ocurrió. Lastimosamente, en esta época no habían celulares para hacer grabaciones. Imagínese usted si a los soldados que custodiaban la celda hubiesen tenido la oportunidad de grabar el momento que se abrió el sepulcro. Hubiesen tenido la oportunidad de hacer un video y enviarlo por las redes sociales. Pero en ese momento no existían teléfonos inteligentes, no existía nada para poder grabar. Pero sí existían personas que se dedicaban a escribir noticias y acontecimientos muy importantes. Entonces, estos escritores no puede ser que hayan coincidido en lo mismo. Cada uno tiene una diferencia de años en lo que escribió. Hubo un terremoto en la tierra referente a que hubiese descendido del cielo este ángel, tomó la piedra, la removió y se sentó sobre ella. Y dice el verso 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Esto lo vieron las mujeres. Las mujeres cuentan lo que vieron. Dice, su aspecto, el aspecto del ángel, era como el de un relámpago. Ver un ángel que hizo estremecer, que hubo un terremoto, movió la piedra como que si nada, se sienta sobre ella, cuando cae es el aspecto de un relámpago, y sus vestidos blancos como la nieve. Es decir, esas son las vestiduras de los ángeles en el cielo y de los que trabajan para Dios en la eternidad. El verso 4 dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se guardaron como muertos. Es decir, estaban viendo a una especie de espíritu, de fantasma. Los guardas o los guardias, cuando vieron, se asustaron muchísimo. Por eso yo digo, aquí está Yancy, un abrazo, saludo. Dice, la Biblia dice de una forma especial que si hubiese habido, digo yo, teléfonos inteligentes que hubiesen grabado ese momento, yo creo que más de 2.000 millones de personas hoy día fueran creyentes y la humanidad hubiese creído tanto, pero los mismos guardias fueron silenciados por la mano de los fariseos, les pagaron para que no contaran lo que vieron.
Pero eso no se pudo callar porque también las mujeres fueron testigos de lo que ocurrió. Gracias a Dios por las mujeres que en ese momento estaban y vieron cómo la piedra se removió o se movió. Verso 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, o sea, no tengan miedo, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel dijo: sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Yo lo sé. Pero más adelante dice: no está aquí, dice el ángel, no está aquí ahora, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El mismo ángel las invitó a que pasaran al sepulcro, que vieran que el mismo lugar donde había sepultado o donde se había sepultado el Hijo de Dios ya no estaba. Naturalmente nosotros podemos visitar la tumba del libertador Simón Bolívar y allí están sus restos. No vamos a decir que no están. Visitamos la tumba del mariscal Sucre y lo vamos a conseguir. Visitamos la tumba de cualquier prócer en Venezuela y probablemente lo vamos a conseguir. Posiblemente en cualquier país algún líder político que haya sido importante, como algún político, vamos a mencionar, podemos hablar de podemos mencionar a alguien importante en la historia como Napoleón, y usted no lo va a conseguir. Vivo, mejor dicho. Vas a conseguir que la gente tiene restos. A Buda probablemente lo vas a conseguir en su tumba. En la religión musulmán o islámica te vas a conseguir con que está la tumba de Mohammed. Entonces, todos estos hombres importantes en la historia, como el político Nelson Mandela, también vas a conseguir su tumba. Vas a conseguir la tumba de Martin Luther King en Estados Unidos, George Washington, Abraham Lincoln, y todos los hombres importantes en la historia tienen una tumba, y usted puede llegarse hasta ella y va a leer la tumba. Aparentemente en Estados Unidos hay muchísimas tumbas de hombres importantes, como Roosevelt, entre otros. De hecho, se habla de que la tumba de Pedro está justo debajo del Vaticano. Entonces, hay gente que está en su tumba, pero en Israel, específicamente en Israel, la tumba de Jesús está vacía. ¿No te impresiona eso? ¿No te impresiona saber que el único ser humano que dejó la tumba vacía es Jesús? Y usted dirá, pero es que Jesús es Dios. Sí, es Dios, pero también fue 100% humano. ¿Por qué Jesús se hizo humano? Para poder entendernos a nosotros en qué fallamos, para poder juzgarnos con propiedad. ¿Tienes problemas de conducta sexual? Él te puede entender porque Él fue humano. ¿Tienes problemas de carácter? Él te puede entender porque Él fue humano. ¿Tienes problemas de ira, de agresión, de depresión? ¿Tienes algún tipo de inestabilidad sentimental? Él te puede entender porque Él fue humano. Entonces, si Él fue humano, se hizo hombre para entendernos, porque siendo Dios no nos iba a poder entender.
pero humanamente sí lo puede entender. Por eso es que Él es el juez justo, por eso es que la Biblia dice que Él es el puente entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Él es el intermediario específico. No es María, no son los apóstoles, no es los santos que por allí se ven en algunas iglesias. No son ellos quienes interceden por nosotros. Quien intercede por ti ante Dios es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Él es el que intercede por ti. Tú podrás tener mucho dinero, pero seguramente puedes tener algún tipo de depresión. Podrás tener algún problema de pobreza. Puedes tener cualquier tipo de situación difícil ahora mismo en tu vida, pero solamente el Señor te puede entender. Entonces, ¿qué más dice la Escritura referente a la resurrección? Dice el verso 6, no está aquí, dice el ángel, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. No está, se levantó de entre los muertos, venció la muerte. Hace unos días alguien me dijo, usted no ha visto a Satanás aún. Y yo le dije, ¿de qué me sirve a mí ver a Satanás si yo sé en quién ha creído? Delante del Señor no hay nadie más poderoso sobre este mundo, tanto espiritual como físico. Que he recibido amenaza de cualquier tipo de persona. Yo le digo a los que me amenazan, no tengo miedo a la muerte, porque por mí Jesús se levantó de entre los muertos y venció la muerte. El día que yo esté patado para arriba, ese día me moriré hasta tomándome un vaso con agua. Pero así me amenacen un ejército armado hasta los dientes. Les digo de antemano a ese ejército armado hasta los dientes, ni que ustedes utilicen todo un arsenal en mi contra, podrán asesinarme si Dios no me ha pedido allá arriba. Se lo digo para que vayan digeriéndolo, vayan disfrutándolo, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Como dice el escritor. Dice, y sigue diciendo la escritura, dice el verso 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Es decir, el ángel dijo, ya se los dije, va hacia ustedes, se dirige, avísenle a los discípulos que el Señor va en camino. El momento más glorioso e importante del cristianismo. Se levantó Jesús de entre los muertos, venció la muerte, se enfrentó al mismo diablo, a Satanás, y dijo, ahora hay un nuevo pacto, ahora hay un nuevo movimiento, una nueva fe, una nueva intercesión entre Dios y los hombres. Ahora es Jesucristo. No es José Gregorio Hernández, no es María Magdalena, no es María, no son los santos, no es Buda, no es Mohamed, no es ningún representante religioso, no es el Papa, no son los que se hacen llamar Jesucristo y que andan por allí engañando a la gente. No es un pastor, no es un cura, no es ningún sacerdote del judaísmo. Es Jesucristo quien te va a salvar, es Jesucristo quien te va a dar vida eterna. Por eso yo le digo a usted que pueda estar decepcionado del cristianismo, que se sienta decepcionado de algún pastor, de alguna iglesia. Yo le digo de antemano, usted debe recapacitar. Los hombres no te salvan, las mujeres no te van a salvar, sea pastora o diaconisa o como le llamen. El único que te va a salvar es Jesucristo.
Sí tienes que tener un pastor, sí tienes que tener una iglesia donde congregarte, pero te digo de antemano, no hay congregación perfecta. Para eso están allí, para salvarse. Todos los que se congregan en un templo son personas imperfectas, con debilidades, que tienen errores, con el pastor que de repente pueda tener algún tipo de error, mas no pecado, porque hay cosas distintas, hay que diferenciar entre el pecado que se planifica y los errores que se cometen. Entonces son cosas que hay que nivelar. Pero si tú estás en una iglesia que tú dices que hay dificultades de carácter, hay problemas, de repente hay envidia, rencilla, bueno, tienes que lidiar con eso. Pero la solución no es cambiarte continuamente de congregación, cambiarte continuamente de pastor, no es. Y pastores, la solución no es cambiarse continuamente de concilios, ni salirse de un concilio y meterse en otro, o buscar una cobertura X. No son soluciones. La solución está en permanecer fiel, luchar, combatir, vencer hasta el final, como hizo Cristo. Venció hasta la muerte, resucitó, se levantó y se presentó ante todos como triunfador. Sigue diciendo la escritura, entonces, verso 8, ellas saliendo del sepulcro con temor, salieron con miedo y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, sigue diciendo la escritura, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, un saludo. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Fue el primer momento de adoración. Las mujeres se postraron, abrazaron sus pies y le adoraron. Un triunfo para la humanidad, un triunfo para los creyentes en Jesucristo, un triunfo para los que creemos que el Señor es el camino, la verdad y la vida. ¿Que tienes errores? Sí. ¿Que cometes falta? Está bien. ¿Que te airas? Perfecto. Pero acuérdate que también es importante vivir una vida continuamente en oración, en lectura de las Escrituras, vivir una vida respetando a Dios, y eso te va a traer beneficios espirituales. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Lo citó. La cita más perfecta de todos los tiempos entre el hombre y el Hijo de Dios. Nos vemos allá. He vencido la muerte. Lo logré. Dice el verso 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es decir, de lo que habían visto. Imagínense que hubiesen tenido un teléfono inteligente y hubiesen grabado todo eso que ellos vieron. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, ¿viste? Les pagaron para que se callaran, mucho dinero. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cadáver estando nosotros dormidos. O sea, pagaron para que dijeran eso, para que le anunciaran a la gente que eso había pasado, que se habían robado el cadáver. Si esto hubiese sido así, ¿ustedes creen que los judíos no le estuvieran sacando provecho a la tumba de Jesús? Póngale que la visiten semanalmente unas 500 personas. Póngale, por la medida pequeña. Eso es solamente en turismo. Estamos hablando de turismo. Póngale que lo visiten 500 personas semanal. A $3 la entrada. Estoy minimizando todo. A $3 la entrada serían $1,500 semanal que ingresa por turismo.
solamente a la visita de la tumba vacía de Jesús. Póngale otros $3 más a la visita del Gólgota. Si eso hubiese sido mentira, no le estarían sacando dinero por turismo a la tumba de Jesús, al Gólgota y al camino de la Dolorosa por donde pasó Cristo en Jerusalén. No estaría allí más de 5 religiones distintas del cristianismo disputándose el control del templo sagrado cerca de la tumba de Jesús. Que alguien me diga si estoy equivocado. Que alguien me escriba y me diga, eso es falso, eso es mentira, eso es esto, aquello y lo otro. Jesús se volvió un negocio. Jesús se volvió un negocio para muchos. Para mí es vida eterna y salvación. No sé qué representa Jesús para ti, pero para mí es vida eterna. Duélale a quien le duela. Verso 14 dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Es decir, nosotros buscaremos la manera de que ustedes no paguen las consecuencias de un soborno. Los que representaban a Dios en el momento, los que representaban la ley de Moisés, sobornaron a los soldados y le dijeron, guarden silencio, no digan nada, no cuenten nada. Se metieron nada más y nada menos que con el Hijo de Dios. Eche lápiz, analice, piense, no se deje persuadir por los ateos, no se deje persuadir por los satanistas, no te dejes persuadir por ninguna otra religión. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres ser salvo? Entrega tu vida a Cristo. ¿Quieres ser salvo? Comienza a practicar la justicia. No robes a nadie, no mates a gente inocente, no extorsiones, no estafes, no engañes. Verso 15 dice, y ellos, tomando el dinero, hicieron como que se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es lo que dice el escritor. Los 5 escritores coinciden en lo mismo. Y no es que se pusieron de acuerdo, se llamaron por WhatsApp, o se llamaron vía telefónica, o se mandaron un correo electrónico. Mira, vas a decir esto. Mira, Mosca, pendiente, vas a escribir lo que yo acabo de escribir. Ahí no pasó eso. Cada uno escribió tal cual, idénticamente. Resultados tajantes y verificables. Y si Jesús fuera una mentira, como dicen los ateos, como dicen los satánicos, como dicen las otras religiones del mundo, entonces Jesús no fuera un negocio para Israel. No fuera un negocio de turismo. Repito, 500 personas visitando la tumba a $3 semanal son $1,500. Multiplica eso al mes y al año. Y estoy haciendo una revisión o un análisis particular, porque pueden ser más en dólares. Por algo se pelean por el sagrado templo en Israel. Jesús dijo, yo soy causa de división, soy causa de conflicto, soy causa de problemas. Pero también es salvación y vida eterna. Entrega tu vida a Jesús. Búscalo. Te sientes solo, te sientes en dificultad. Habla con Él. Pídele orientación, pídele guía. Pero eso sí, después de muerto ya no hay chance. Aprovecha ahora que estás vivo o viva.
Aprovecha el momento de la vida. Bien, por allí voy a estar avisándole a mis amigos sobre una página nueva que en Facebook he aperturado para luego estar informando referente a qué y cómo qué, bien sea para tratar problemas de depresión, problemas de matrimonio, problemas de distinta índole, de un modo privado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber compartido conmigo. Son las 12:06 en este horario. Dios les bendiga, Dios bendiga a Venezuela y que podamos pronto ver una luz en el túnel. Gracias por compartir. Muchas bendiciones.